comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Muy bien, entonces ya son las 12:08 y estamos en una edición más de esto que viene siendo Prolet Cult, el motor de la historia. Y pues es 15 de agosto de 2026, una fecha bastante más importante en muchos aspectos. Tenemos, por ejemplo, hoy es un aniversario más del Festival de Woodstock en Woodstock, Estados Unidos. No se llama como tal Woodstock la localidad, sino que es Bethlehem, allá en el estado de Nueva York, donde se llevó a cabo este histórico concierto que duró 3 días y 3 noches, en las cuales pues, hubo mucho rock and roll y también pues, mucho desmadre, por así decirlo, así que al menos tenían los periódicos en ese entonces, y que pues fue sin lugar a dudas un evento muy importante de la música y de la contracultura a nivel mundial. También viene siendo un aniversario luctuoso de el cantante soviético Víctor Tsoi, el cual ahorita vamos a explicar por qué viene siendo importante recordar su vida hoy en un año más desde la muerte de Víctor Tsoi. Sin embargo, hoy nosotros no vamos a estar comentando sobre estas dos cuestiones, sino que vamos a comentar lo que sucedió más bien unos pocos días antes y también unos años antes de tanto la muerte de Tsoi como el Festival de Woodstock. Estamos hablando sobre el muro de Berlín. Usualmente este tema se deja para cuando es el aniversario de cuando cae finalmente el 9 de noviembre de 1989, marcando el inicio del fin de la Guerra Fría y la caída del bloque oriental. Decidimos hacerlo precisamente más bien cuando inicia y no cuando cae, porque consideramos que precisamente la historia del muro de Berlín y en general del subrégimen, la República Democrática Alemana, están bastante minimizada. Se queda precisamente en el muro que se construyó, duró 20 y tantos años y luego cayó, marcando el fin de la Guerra Fría. Pues bien, hay mucho más allá de que se tiene que comentar, no solo del muro de Berlín, sino también de toda la Alemania del Este, la República Democrática Alemana. Por eso vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de esta cuestión. Aquí en cabina estamos yo nada más, su servidor Marco Alan Carvajal, ya que ya nos ha explicado la semana pasada que nuestras compañeras Elizabeth y Hayal se encuentran en la Ciudad de México estudiando su posgrado, la maestría. Ahorita nos van a comentar cómo es la vida en Chilangolandia. Y Braulio nos está acompañando desde Nacosari, así que nos están acompañando desde la línea telefónica y según las pruebas se supone que sí deberían de poder oírse, así que vamos a ver. Hayal, Braulio, preséntense para ver si sí es cierto que tenemos buen volumen. Bueno, hola, aquí estamos desde Iztapalapa para el mundo. ¿Y tú, Braulio? Hola a todos, buenos días. Ok, tú te sigues oyendo algo bajo, así que te lo recomiendo que puedas hacer la voz un poco, pero bueno, lo bueno es que sí se oye, así que muy bien, ya estamos completas, así que podemos dar inicio pleno al programa de hoy. Son las 12:11. Vamos a estar discutiendo sobre la República Democrática Alemana, cómo fue que surgió, qué hizo aparte del muro, porque estamos insistiendo, o sea, se centra mucho en eso del muro, que no es que decir que no sea importante, pero sí es mucho más allá de eso, y también precisamente discutir sobre las implicaciones que fue el muro, lo que ocasionó, los efectos que tuvo y pues lo que se continúa significando al día de hoy y cómo se tiene que abordar esta cuestión bastante importante en la historia, no solo de Alemania, sino del mundo entero, y en concreto también una reflexión imperativa que el movimiento socialista tiene que tener en estos días. Así que Braulio nos había dicho que iba a comentar sobre los orígenes de por qué primeramente había dos Alemanias durante la Guerra Fría y cómo fue que tanto el muro de Berlín como otros eventos tuvieron lugar. Para ponernos en contexto, Braulio, adelante. Bueno, vamos a hablar sobre por qué es que por qué en primer lugar habían dos Alemanias y por qué existe la necesidad de crear un muro alrededor de la ciudad, la región occidental de Berlín. Pues para eso tenemos que remontarnos al final de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Alemania nazi quedó derrotada y pues tuvo que rendirse incondicionalmente a los aliados occidentales y a la Unión Soviética. Ya desde el año 1945 se tenía planeado por parte de las autoridades soviéticas que se formara un estado alemán unificado
bajo, por supuesto, organizado sus propios intereses, ¿no? Y los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña tenían una idea similar, querían tener un estado unificado en Alemania, pero igual también creado alrededor de sus intereses. Ya en abril de 1945, el secretario general del Partido Comunista de Alemania, Walter Ulbricht, es enviado a través de la administración política del Ejército Rojo y actuó en el terreno para establecer las funciones directivas de la ciudad de Berlín, ¿no? Con las instrucciones de su de su jefe, ¿no? Georgi Dimitrov, que es jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores. Recordemos que en 1943 es disuelta la Internacional Comunista, y esto se hizo con un propósito táctico con respecto a lo que ocurriría con Europa del Este en los siguientes años. La idea era que iban a presentarse no tanto como establecer un régimen comunista o regímenes comunistas en Europa del Este, sino ser una fuerza conciliatoria, ¿no?, entre las diversas fuerzas políticas de los diferentes estados, que esto fue lo que ocurrió en Alemania, ¿no? En 1945 se forma el Frente Popular Antifascista para evitar que alarmara a los aliados occidentales y a la opinión pública alemana. Stalin y Ulbricht promovieron una plataforma pública que abordaba por una frente antifascista de colaboración, una democracia multipartidista y una retórica pro libre empresa y pro propiedad privada. La idea era que si podían juntar los diferentes partidos de Alemania, no solamente estaban sembrando el terreno fértil para que pudieran establecer un régimen en la zona oriental de Alemania, sino también expandir su influencia, ¿no?, alrededor de toda Alemania. La idea era, primeramente, la unificación del Partido Comunista de Alemania y el Partido Socialdemócrata de Alemania en un solo partido. 2, colaborar con otros partidos del centro y la centro derecha para poder formar un estado alemán, ¿no? Además de esto, el objetivo de extender esta influencia alrededor no solamente de la zona soviética, sino en Alemania en general, también pretendía obtener control sobre ciertas áreas que se escapaban, ¿no?, la influencia del Ejército Rojo, ¿no?, como la zona industrial del Ruhr, situada en la zona británica, mediante concesiones internacionales, ¿no? Pero el principal objetivo ya en 1945 era primeramente consolidar su poder en la zona oriental y ya después ver si podían expandir su influencia en el resto de Alemania. Los aliados occidentales no les agradaba mucho la idea de que Stalin tuviera control sobre la región oriental de Alemania, a pesar de que, legítimamente era lo que habían acordado en la conferencia de Yalta y en la conferencia de Potsdam. Como ya sabemos, ambos lados hicieron todo lo posible para que consolidar sus zonas, las diferentes zonas que habían capturado, ¿no?, durante la Segunda Guerra Mundial, incluso recurriendo a estrategias como los golpes de Estado o la interferencia en elecciones, ¿no? En el caso de Occidente, se interfirieron en las elecciones de Francia e Italia para evitar que ganara el Partido Comunista francés y el Partido Comunista de Alemania, y en el lado oriental se interfirieron en las elecciones y referéndum en lugares como Polonia, y se hizo un golpe de Estado en Checoslovaquia. Ambos lados no estaban dispuestos al diálogo, y los primeros que iban a ceder a cerrar la opción de unificar Alemania fueron los aliados occidentales, formando la Bundeswehr en 1949 en el lado occidental, que es el ejército de Alemania Occidental, y formaron propiamente Alemania Occidental a inicios de 1949, definitivamente ya cerrando la opción de unificar Alemania. Ya en octubre de 1949, los soviéticos se dan cuenta de que los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña ya no están dispuestos a lograr la unificación de Alemania, así que deciden crear la República Democrática de Alemania. Durante los primeros
años de la República Democrática Alemana ocurrieron diversas cosas. En primer lugar, ni el lado occidental reconocía al lado oriental, ni el lado oriental reconocía al lado occidental como estados legítimos. Esto causó un enorme problema de disputas territoriales, legales, de flujo de personas, flujo de materiales, flujo de transporte, no en general. Por ejemplo, en la ciudad de Berlín no había guardias que podían impedirte que pudieras pasar de un lado al otro, ya que pues ni un lado se reconocía como un estado legítimo, no había un sistema de pasaportes, ni de visas, ni nada. O sea, simplemente podías pasar por el simple estado suspendido legal, ¿no?, de las dos Alemanias. Mientras tanto, en la frontera propia entre Alemania Oriental y Alemania Occidental estaba llena de tropas, ¿no?, por parte de ambos lados, pues por la misma tensión de la Guerra Fría. Así que Berlín se volvió un punto de libre acceso, ¿no? La situación en Alemania era muy complicada, había quedado mucha destrucción después de la guerra. La población de Alemania Oriental en 1948 es de 19.1 millones de personas. Alemania Oriental tenía una fuerte industria química y de producción de carbón, café, la cual fue como parte de las reparaciones, gran parte de su producción y sus ganancias tenían que ser enviadas a la Unión Soviética. Y esto creo que es aquí empiezan algunos de los problemas de Alemania del Este, y es que gran parte de la economía estaba estructurada alrededor de la Unión Soviética, no tanto de las necesidades de los alemanes que vivían en Alemania Oriental. Casi toda la producción tenía que ser exportada a la Unión Soviética, y por el otro lado, las exportaciones que hacía la Unión Soviética a Alemania muchas veces estaban vendidas a un precio más alto al del mercado, ¿no? O sea, Alemania tenía que exportar muchas más comodidades para comprar materias primas, ¿no?, de la Unión Soviética. Por ejemplo, en 1960 la producción de carros de trenes era de 1301 y 1200 tenían que ser exportados a la Unión Soviética. Es decir, la gran mayoría de cosas que se producían en Alemania del Este tenían que ser enviadas a la Unión Soviética. Y obviamente esto causó un sentimiento de poca satisfacción por parte de la población, ¿no? Sentían que estaban trabajando de más y no estaban viendo sus trabajos reflejados, ¿no?, en su sociedad. Gran parte de la plusvalía tenía que ser invertida, ¿no?, para satisfacer a las necesidades soviéticas. Y esto pues llevó a un punto de quiebre en el año de 1953 con la revuelta de los trabajadores de la ciudad de Alemania. El conflicto comenzó ya que primero que nada, y en ese tiempo aún la Unión Soviética estaba dispuesta a hablar con los Estados Unidos sobre la integración de Alemania Oriental a Alemania Occidental, pero pues no es algo que iba a estar sucediendo. Mientras tanto, en la ciudad de Alemania, los trabajadores el 16 de julio, los trabajadores con la construcción del proyecto de Stalin Alley, se les dio que tenían que aumentar su productividad en un 10%. Esto pues causó mucha molestia por parte de los trabajadores, y se juntaron y empezaron a manifestarse en las oficinas del gobierno de Alemania, ¿no? Los trabajadores exigieron hablar con el primer ministro Otto Grotewohl, y en lugar salió el ministro de Minas, Schellenbahn, quien se subió a una mesa y se dirigió a los trabajadores rogándoles que volvieran a trabajar y que confiaran en él. Pero los trabajadores lo interrumpieron y aquí está una transcripción de la conversación, y le dijeron que ya no tenemos confianza en usted, queremos garantías. Y el diálogo pues continuó de esta forma, ¿no? Pero yo mismo he sido un obrero durante mucho tiempo.
a lo que los trabajadores le respondieron: eso lo ha olvidado usted, ya no es nuestro camarada. ¿Cómo había olvidarlo siendo un obrero comunista durante tanto tiempo? A lo que los trabajadores finalmente respondieron: nosotros somos los verdaderos comunistas, no usted. Días después la revuelta se aumentó y los trabajadores empezaron a mostrar ciertas demandas, ¿no? 1, la revocación inmediata del aumento de 10% en las normas del trabajo. 2, reducción inmediata del 40% de los alimentos y los productos de primera necesidad en las tiendas estatales. 3, destitución de los dirigentes que cometieron errores graves. Democratización del partido y de los sindicatos. 4, no debemos esperar a que el gobierno de Bonn tome la iniciativa para la verdadera unificación de Alemania. El gobierno de Alemania Oriental debe comenzar de inmediato eliminando todas las barreras que separan las dos Alemanias. El país debe unificarse mediante elecciones secretas, generales y libres, y en ellas debe lograrse la victoria de los trabajadores. Viendo que la situación se estaba saliendo de control, el oficial militar dirigente de las tropas soviéticas en Berlín Oriental despacha una unidad de tanques a Berlín y bueno, pues reprimen la revuelta de forma violenta, ¿no? Resultando aproximadamente en el arresto de 250 personas. La situación no solamente se quedó en Berlín, sino también se expandió en Alemania. Por ejemplo, hay una anécdota bastante graciosa de un grupo de jóvenes de las Juventudes Libres de Alemania que salen a hacer destrozos en las oficinas del gobierno de Alemania, mostrando su solidaridad con los trabajadores de Berlín, en donde destruyen gran parte de los objetos de los interiores, excepto los cuadros de Carlos Marx y Friedrich Engels. Es decir, había un apoyo genuino hacia el socialismo en Alemania oriental, pero consideran que las autoridades de Alemania Oriental estaban no estaban satisfaciendo, ¿no?, sus necesidades, y no creen que estaban haciendo el socialismo de forma correcta. Bueno, en ese momento Alemania no se consideraba un estado socialista como tal, sino democracia popular, pero bueno, es otro tema, ¿no? Bueno, sí, permíteme precisamente que te interrumpa, y precisamente ya que estamos llegando al punto de la primera pausa musical, y pues para sintetizar un poco lo que estás diciendo, precisamente estamos viendo que Alemania Oriental inició este proceso de la tan famosa cita de transición al socialismo, ¿no? Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y las coyunturas obreras comenzaron a intensificarse pocos años después de la formación de la República Democrática, pues en favor de una especie de apego más directo hacia los intereses obreros, mientras que las autoridades oficiales tenían una perspectiva más apegada a la realpolitik, podríamos ponerlo. Sí, sí que podemos hablar ya del muro de Berlín propiamente cuando termine. Sí, precisamente, y pasando precisamente a lo que nos trae aquí, el muro de Berlín, vamos a pasar a este tema de esta icónica banda, aunque es un poquito pequeña, es un poco de intro tal vez, pero nos gusta bastante, y ya han oído en este programa en 2 ocasiones. Se llama Eva Warburg, con un tema bastante adecuado que se llama Das Mauer Power, el poder del muro, precisamente. Ya que vamos a iniciar este otro capítulo de la historia de la Alemania democrática, les invitamos a que se queden aquí en el Cult de Montón de Historia para seguir comentando al respecto. Y pues sin más que decir, vamos a pasar a la pausa. Quédense con nosotros. I think
Bueno, pues esto lo que acaban de oír se llamó Das Mauer Power, el poder del muro, de la banda que se hace pasar por Germán Oriental, que no son suecos, son de IFA Balpur. Y pues bueno, la ponemos precisamente ya que estamos en Prelude Cult en Motor Historia, para quien me está sintonizando, y estamos hablando precisamente sobre Alemania del Este. Y ahorita nos acaba de hacer una semblanza histórica sobre el origen de este estado y los primeros problemas que tuvo en los años iniciales antes de la llegada de precisamente el muro, lo que nos trae a todos aquí. Y pues este tema trata de una manera muy satírica el muro. El cantante principal pues dice: yo pienso en el muro. Su compañero le dice: yo pienso en el poder del muro. Y terminan citando la frase bastante famosa del presidente estadounidense John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner. Yo soy también un berlinés, una vez que estuvo visitando Berlín Occidental y criticando la imposición de esta barrera que dividía la ciudad en dos, que ya nos explicó que principalmente los motivos recaían en que ni un lado quiso ceder a Alemania para que se mantuviera por sí misma, sino que tenía que estar alineada a sus estados, las potencias imperialistas del siglo XX, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y pues esto viene siendo la causa principal del muro también, aunque acá dando más detalles a fondo, Claudio nos va a terminar su participación citándonos sobre cómo fue primeramente que el muro, que empezó como una simple valla alrededor del perímetro occidental de Berlín, terminó convirtiéndose en una gigantesca fortificación que separaba ambas, pues es que no propiamente ambas ciudades porque eran la misma ciudad, pero sí ambas mitades de la ciudad. Así que Claudio, sí, vamos a ver. Ya estás encendido, puedes continuar. A ver si funciona. ¿Me escucho? Sí, ahí está, ya te oigo. Ok. Pues como ya mencionamos, la situación económica de Alemania Oriental no era necesariamente la mejor. Y a esto tenemos que sumar que hubo un éxodo muy grande de población de Alemania Oriental a Alemania Occidental. Como ya mencionamos, en 1948 la población era de 19.1 millones de personas. Para 1950 la población se había reducido a 18.3 millones y para el año 1960, un año antes de la construcción del muro, era de 17.2 millones. Se tiene aproximado que cada día se iban de Berlín Oriental a un aproximado de 1.000 personas, y al mes se iban a aproximadamente 100.000 personas a través de Berlín Oriental. Esa situación le estaba causando una jaqueca enorme al gobierno de Berlín Oriental. Y sí, era reconocido como una de las principales causas de inestabilidad política en Alemania Oriental. Y durante mucho tiempo tenía la idea de que controlar el flujo de personas a través de Berlín. La cosa es que la Unión Soviética estaba completamente en contra de que Alemania hiciera una acción tan repentina como esa, de cerrar las fronteras. Y durante mucho tiempo la Unión Soviética los alejó de tomar en cuenta esa opción. Pero viendo ya la situación, Walter Ulbricht básicamente bulió a Nikita Khrushchev para que construyera el muro de Berlín, y así fue, ¿no? Ya en julio de 1961 ya había conversaciones entre Khrushchev y Ulbricht para formalizar la construcción del muro, ¿no? La idea sí era construir un muro. Acordaron que entre el sábado y el domingo del 13 de agosto iban a poner vallas, y ya después iban a construir el muro propiamente, ¿no? Y curiosamente la reacción de los aliados occidentales es un poco inesperada. En público obviamente que sí condenaron la construcción del muro, como de que sí, qué malos, ¿no? De cómo van a hacerle eso a la población de Alemania. Pero en privado les mostraron, básicamente parecían agradecidos de que las autoridades de Alemania Oriental construyeran el muro de Berlín, ya que curiosamente en 1960 ni siquiera habían firmado un tratado de paz sobre la Segunda Guerra Mundial. Todavía estaba suspendido eso y están en negociaciones de eso, y se consideraba que
simplemente los Estados Unidos estaba firmando un tratado que no le era conveniente, y ahora con la formación del muro de Berlín, ahora se sentía que estaban firmando un tratado más entre iguales, ¿no? O sea, nos dejas mantener una presencia militar en Berlín Occidental, y a cambio nosotros reconocemos legítimamente que están con su legitimidad, ¿no?, sobre el muro. Ya años después, en 1974, ambas Alemanias se reconocen como estados soberanos, y en la Alemania Oriental empieza una nueva configuración, ¿no?, en la identidad nacional. Y es que el gobierno quería promover la idea de que los alemanes orientales no eran iguales a los alemanes occidentales, ¿no? La idea es que Alemania Oriental representaba todos los aspectos progresistas del legado alemán, y el lado occidental todo lo negativo, ¿no? Y aquí es donde termina básicamente el resumen, ¿no?, de la historia de Alemania, ¿no? El gran problema, podemos resumirlo, era la falta de reconocimiento internacional y la falta de disposición del diálogo por ambas partes, ¿no? Y curiosamente ocurre lo opuesto ya cuando se construye el muro de Berlín. Es decir, antes de 1960 tenemos una Alemania que quiere negociar con los occidentales para ser reconocido como un estado, pues, o sea, legítimo, y como que tiene como objetivo la unificación. Y ya después ocurre lo opuesto, o sea, Alemania se aísla de Alemania Occidental, y justamente Alemania Occidental comienza a aproximarse otra vez con la Ostpolitik. Muy bien, entonces tenemos que el muro de Berlín no fue una decisión como tal que se tomó de la noche a la mañana, sino que viene siendo resultado de un complejo proceso posterior a la Segunda Guerra Mundial, sobre que primero queríamos hacer con Alemania. Había un plan que de hecho buscaba la supresión total de un estado alemán y que todo el territorio se repartiera entre Polonia, Francia, Austria y otros países como tal, como Dinamarca. Y pues quién sabe cómo hubiera pasado si se hubiera procedido ese plan, pero pues bueno, resultó que se dividió Alemania en las dos esferas de influencia, y Berlín, siendo la capital, también sufrió el mismo impacto, lo cual es bastante interesante, sabiendo también que pues Berlín Occidental no era la capital de la República Federal Alemana, que era pues Alemania Occidental, sino que su capital se concentró en la ciudad de Bonn, lo cual pues mantiene ahí el detalle, ¿no?, de que pues la insistencia en primer lugar de que queremos Berlín Occidental, a pesar de que está dentro, en las entrañas de la otra Alemania, pues también me muestra un poco, ¿no?, de que pues no querían ceder el más mínimo pizca de territorio con tal de mantener la esfera de influencia, algo que los soviéticos pues también se quedaron también con su parte, ¿no? Y pues ya viendo los detalles sobre la historia del muro como tal, hoy no vamos a hablar como tal de su disolución, ya que implica más cuestiones. A lo mejor sí, cuando llegue en noviembre podemos hablar sobre la disolución tal vez, pero o la comentamos aquí rápido, pero pues ya ahorita ya Eli Hayal nos van a comentar sobre los otros aspectos que acompañan el muro como tal, ya que pues se concentra mucho en esto cuando pues necesitamos muchos más factores a considerar para saber en esencia lo que fue el régimen de Alemania Oriental y pues sacar un mejor balance mucho más completo de la situación. Así que pues Eli Hayal, si ya están preparadas, vamos a pasar con ustedes para que nos puedan comentar más al respecto. Sí, pues él y yo queríamos hablar pues sí, de ciertos aspectos que muchas veces pasan por alto al hablar de la Alemania Oriental, de la RDA, y es por eso que en mi caso pues yo hablaré de la historia de los derechos de las personas LGBT en la RDA, ya que pues constituye una experiencia especialmente significativa dentro de la propia historia del siglo XX, ya que aunque la sociedad de la RDA mantuvo durante buena parte de su existencia pues concepciones tradicionales sobre la sexualidad y la familia, el país desarrolló importantes avances jurídicos, científicos y sanitarios que en determinados momentos pues de hecho lo colocaron por delante de la Alemania Occidental e incluso de otros países europeos. Y uno de los avances más importantes se produjo en la materia de los derechos de las personas homosexuales, ya que la RDA abandonó desde 1950 la versión represiva del párrafo 175 que era heredado del régimen nazi, y a partir del 57 dejó prácticamente de perseguir las relaciones homosexuales consentidas entre hombres adultos.
Y finalmente fue con la reforma penal del 68 que se eliminó el artículo 175, y es así que despenalizaba las relaciones homosexuales entre adultos. Y este proceso continuó durante las décadas siguientes, ya que en 1988 se eliminó el artículo 151, que todavía establecía una diferencia jurídica entre las relaciones homosexuales y heterosexuales. Y con ello la RDA dio un paso decisivo hacia una igualdad jurídica en la materia de las relaciones sexuales consentidas. Y la importancia de esta reforma trascendió incluso más allá de la existencia de la RDA, ya que tras la reunificación alemana, la situación jurídica existente en el este contribuyó a que el antiguo artículo 175 fuera eliminado por completo en todo el territorio alemán en 1994. Y también se produjo una evolución muy importante en el ámbito de la educación sexual y en la investigación científica, ya que durante los años 70 y 80 comenzó a difundirse progresivamente una concepción menos patologizante de la homosexualidad, y en publicaciones de educación sexual de la RDA, la homosexualidad se empezó a presentar como una de las distintas formas de sexualidad humana. Y en el 84 apareció una publicación de educación sexual que incluía por primera vez un capítulo que presentaba positivamente a la homosexualidad, mientras que durante los años 80 las universidades y otras instituciones científicas comenzaron a estudiar de manera más sistemática las condiciones de vida de las personas homosexuales. Y este cambio también alcanzó las políticas de salud, ya que durante la segunda mitad de los años 80 se promovió que la homosexualidad fuera considerada pues una forma de sexualidad equivalente y que pudiera abordarse en los centros de orientación matrimonial y sexual, y se impulsaron investigaciones sobre las condiciones de vida de las personas homosexuales, actividades educativas y también campañas destinadas a fomentar una mayor tolerancia. Y también los avances relacionados con las personas trans resultan aún más llamativos, ya que la RDA desarrolló relativamente temprano mecanismos médicos y administrativos para atender a las personas que en aquel momento se les denominaba como transexuales. Y en el 59 se documentó la autorización de un cambio de acceso registral, y posteriormente se comenzaron a desarrollar procedimientos médicos especializados. Y el momento más fundamental llegó en 1976, cuando el Ministerio de Salud de la RDA promulgó una disposición específica sobre el tratamiento de personas transexuales, y esta regulación permitió establecer un procedimiento para el cambio de sexo bajo ciertas condiciones, y convirtió a la RDA en uno de los primeros países del mundo en establecer un marco jurídico específico para las transiciones. Y este marco estuvo acompañado por el desarrollo de conocimientos y servicios médicos especializados, ya que la atención puede involucrar distintas disciplinas, y el desarrollo de equipos médicos pues permitió que algunas de las personas accedieran a tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género. Y la existencia de estos servicios pues demostraba que la RDA no se limitó solo a un reconocimiento administrativo de ciertas situaciones, sino que también se desarrolló una infraestructura sanitaria para poder atenderlas. Y la evolución de los últimos años de la RDA fue especialmente significativa, ya que durante los años 80 surgieron numerosos grupos de homosexuales y lesbianas, y muchos de ellos pues estaban vinculados a comunidades eclesiásticas y a otros espacios culturales, y esto permitió que se crearan redes de apoyo para poder discutir públicamente la situación de las personas LGBT y aumentar la visibilidad. Y pues es así que la experiencia de la RDA puede entenderse como un proceso de despenalización, de reconocimiento médico, de investigación científica y también de creciente visibilidad social. Y pues aunque estos avances estuvieron lejos de constituir una igualdad plena, y la sociedad de la época pues sí conservó varios prejuicios importantes, pues también resulta muy importante recordar esto, que la RDA fue pionera en varios ámbitos de los derechos LGBT. Y pues sí, básicamente ese sería mi aporte. Muy bien. Y bueno, en mi caso yo tengo información acerca de pues papel de las mujeres, ¿no? En la República Democrática Alemana, ¿no? Y la situación de las mujeres fue uno de los ámbitos en los que la construcción de la República Democrática Alemana pues produjo transformaciones importantes respecto a la sociedad alemana
anterior, ¿no? Ya que desde su fundación en 1949, el Estado estableció jurídicamente la igualdad entre hombres y mujeres y desarrolló políticas destinadas a incrementar la participación femenina en el trabajo, la educación y la vida pública. Y estas medidas estuvieron relacionadas tanto con los principios ideológicos del socialismo, pues también como con la necesidad económica del país, ¿no? Que requería una amplia fuerza laboral, ¿no? Y uno de los cambios más significativos fue la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, ya que la RDA promovió activamente el empleo femenino y desarrolló programas de formación profesional para facilitar su acceso a diferentes sectores de la economía. Y esto generó que las mujeres participaran, ¿no?, en el mercado laboral pues a un grado aún mayor, tanto así que pues aproximadamente para los años 80 ya el 90% de las mujeres en edad laboral estaban, ¿no?, dentro del mercado laboral. Y esto hizo que el empleo femenino se convirtiera pues también en una característica estructural, ¿no?, de la sociedad de la Alemania occidental, ¿no? Pues el trabajo tenía además una importancia política dentro de la concepción socialista de la emancipación de las mujeres, ¿no? Ya que se consideraba que la independencia económica era considerada una condición fundamental para que las mujeres pudieran participar plenamente en la sociedad. Y por ello la imagen de la mujer trabajadora pues ocupó un lugar importante en la propaganda y en la cultura oficial de la RDA, ¿no? Y también pues esto fue acompañado con la expansión de la educación femenina, ¿no? Las mujeres tuvieron acceso a la formación profesional, a las universidades y a diferentes programas destinados a incrementar su cualificación, ¿no? Esto también hizo pues que se pudieran introducir con mayor facilidad al mercado laboral, especialmente en sectores como la educación, la salud y en determinadas ramas administrativas e industriales, ¿no? Y justo para que la participación femenina fuese algo más fácil, el Estado desarrolló una política importante de infraestructura y de servicios sociales. En este caso, las guarderías y los jardines de niños, ¿no?, tuvieron una función especialmente relevante, y la expansión de esas instituciones permitió que las madres pudieran reincorporarse al trabajo mientras que sus hijos permanecían bajo cuidado institucional. Y pues también existían comedores gratuitos, servicios médicos y otras prestaciones destinadas, ¿no?, a la familia. Y durante la década de los 70 estas políticas se ampliaron todavía más, ¿no? Bajo el gobierno de Erich Honecker se desarrollaron medidas destinadas a combinar el empleo y la maternidad. Y así fue como se ampliaron las prestaciones, los permisos relacionados con el nacimiento de los hijos y los mecanismos de protección para las madres trabajadoras. Y en este contexto apareció el llamado Baby Hard, que permitía que las madres permanecieran durante un tiempo prolongado en casa después de que nacieran sus hijos, sin que perdieran, ¿no?, relación con su empleo, ¿no?, la relación laboral. También por otra parte, otro ámbito importante fue el de los derechos reproductivos, ya que en 1972 la RDA aprobó la legislación que permitió la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas. Y esta modificación representó un cambio significativo respecto de la legislación existente anteriormente y convirtió el aborto en un procedimiento accesible pues dentro del sistema sanitario estatal. Y también asimismo los anticonceptivos prescritos médicamente fueron proporcionados gratuitamente pues a las mujeres, ¿no? A pesar de todo esto, obviamente no fue algo completamente perfecto, ya que la distribución del trabajo doméstico no mejoró realmente, ¿no? Las mujeres participaban masivamente en el empleo, pero pues continuaron realizando una parte considerable de las tareas domésticas y del cuidado familiar, ¿no? Y aunque la expansión de los servicios públicos redujo considerablemente esa carga, igualmente no eliminó la división tradicional de responsabilidades dentro de muchos hogares. Así que de esta manera pues muchas mujeres tuvieron que combinar empleo remunerado, pero también con la maternidad y el trabajo doméstico, ¿no? Entonces al final realmente el tema de las mujeres en la RDA es como complicado en ese aspecto, ¿no? Porque mientras hubo grandes avances, sobre todo a comparación de antes del 49, ¿no? También es verdad que obviamente hubo cosas que faltaron, ¿no? Sobre todo más a nivel a nivel interno, ¿no?, a nivel social, entre la misma sociedad y sus dinámicas, digamos, culturales, ¿no? Eso fue algo que no se terminó de concretar, pero a pesar de eso,
pues no se podría hablar de una, digamos, política fallida, ¿no? Sino más bien una política que quedó incompleta, ¿no? En ese aspecto. Muy bien. Y eso. Entonces, pues brevemente tenemos aquí lo que nos acaban de comentar los compañeros Lily Hayal, que la RDA también, y de hecho en comparación con, inclusive la misma Unión Soviética, mantenía una línea progresista mucho más marcada, y que, si me permiten, pues, con lo que hice como si fuera un gato, estaba diciendo que estas políticas inclusive pueden marcar que, si bien todavía, como comenta Celia, fueron imperfectas, que la Alemania democrática se va verdaderamente comprometida a cierto grado con la desnazificación, que este proceso que pues, viene a la Alemania actual no es como que podamos decir que funcionó del todo, ya que pues, hay mucho neonazi todavía en Alemania, o aquellos que dicen que no lo son, pero al apoyar a Israel terminan siendo esencialmente la misma cuestión, ya que recordando sobre todo con la materia LGBT y queer, hay que recordar que la Alemania nazi no solo los quería extinguir a todos, sino que también de plano cometió, ¿cómo se llama? Cuando academicidio, precisamente sí, academicidio, quemaron y destruyeron un montón de bibliografía e investigaciones novedosas en la época de los años 30 y 40 en materia queer, precisamente. Es lo que se ha documentado, y pues la Alemania democrática, dentro de lo que cabe, intentó por lo menos compensar estos detalles. Y estamos en la última vuelta, ya a esos minutos de la una, así que vamos a pasar entonces a una pausa antes de despedirnos. Esto viene siendo un tema de precisamente la banda de Viktor Tsoi, que comentamos al inicio, Kino, una banda soviética de rock, que viene siendo muy importante, como ya hemos diciendo, ya que pues introduce y populariza este género rock and roll en la Unión Soviética, demostrando que pues la música occidental también podría tener su lugar dentro del otro lado del telón de acero, y además también tener su propio toque, pues es decir, no es que los soviéticos dijeran, bueno, sí, a algunos no les gusta, pero sí había una escena, sí era posible tocar esta música en el otro lado del telón de acero, pues así que pues para conmemorar que ya es otro año más de que se nos fue Viktor Tsoi, esta figura importante en la música rock and rollera soviética, pues vamos a poner este tema que nos recomendó Braulio, llamado, está en ruso también, que pues, aunque traducido a español, su título sería Mamá, todos nos hemos vuelto locos. Así que quédate con nosotros para finalizar. Estamos en Prelude Cult, el motor de la historia. Дождя, им нужен дождь. Разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Между пальцев сжатый кулак, удар выше кисти, терзающий плоть. Но вместо крови в жилах застыл яд. Медленный яд, разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хлеб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то так рад. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Ты должен уметь сказать руки прочь,
прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Мама, мы все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Все тяжело больны. Мама, я знаю, мы все сошли с ума. Pues bien, ya se está acabando el tema. Este tema que fue Mamá, nos hemos vuelto locos, un tema en idioma ruso de la banda soviética. Ya iba a decir el apellido del artista otra vez, la banda soviética Kino, con vocalista Viktor Tsoi, quien falleciera un día como hoy, hace ya unos cuantos años. Y pues bueno, esto es por el culto, el motor de la historia, a través de Política Rock and Roll. A quienes estén escuchando en sintonía en vivo el día de hoy, estamos por cerrar, estamos a escasos minutos de que se acabe el programa. Así que, pues, para resumir, pues les decimos que este programa trató sobre la República Democrática Alemana o Alemania del Este, en concreto la instalación del muro de Berlín y algunos más aspectos que quedan eclipsados por esto mismo. Pues no estamos diciendo que el muro no haya sido importante, sino que a todo lo contrario, tiene que verse de una manera mucho más completa de lo que fue, por qué se construyó, cuáles fueron sus consecuencias, y que de manera muy rapidita podemos decir que pues las consecuencias del muro de Berlín no solo se centran en pues, todo lo que sucedía entre su construcción en 1961 y 1939, cuando cae, ya que después de que cae precisamente sucedió, pues como sabemos, la unificación de Alemania, la cual a veces es vencida como que todo salió bien, pero en la realidad es que tampoco todo salió bien como tal. Está este documental bastante interesante que yo vi hace unos años llamado Del Doberder, El crimen perfecto, en la cual trata sobre la vida de este sujeto germano occidental, el cual estuvo a cargo de muchos aspectos de la reunificación alemana después de la caída del muro, y que en resumidas cuentas hubo mucho desempleo, crisis económica, crisis política, en lo que alguna vez fue la RDA posterior a su disolución y anexión por parte de la Alemania Occidental. Lo que nos comentaba Nelly Hayal de los derechos de las comunidades y las mujeres tuvo un regreso masivo a condiciones más precarias después de la unificación alemana, y que marcó pues, precisamente una crisis social en aquel territorio. Y el documental, si bien no se centra como en esos detalles, sirve bastante para ver los efectos de la unificación, pues, y que pues tenemos que ver a fondo para poder matizar lo que viene siendo la historia completa del régimen de Alemania Oriental. También está la película de Goodbye Lenin, la cual no sé si considerar clásico, pero al menos aquí en nuestro grupito diríamos que sí, supongo, y la cual aborda precisamente la historia de la caída del muro y cómo un grupo de jóvenes intenta mantener la ilusión de que la Alemania Oriental sigue viva para que la madre del protagonista no le dé un paro cardíaco y fallezca, porque está muy sensible de un coma que pasó. Y pues bueno, pues precisamente también menciona, también se ve que la reunificación fue un proceso mucho más complejo y que pues no todos fue miel sobre hojuelas para los alemanes del este. Una vez que el muro cae precisamente, pues sucedió todavía, y esos efectos que se ven todavía hasta el día de hoy. Ahora lo que fue la RDA, vemos que es un bastión para el partido de extrema derecha Alternative für Deutschland, y tenemos que revisar la historia de aquel estado y aquella sociedad más a fondo, lo que fue, lo que hizo, lo que quería hacer, para entender esos efectos el día de hoy. Esa es la conclusión que podemos sacar, y eso no es una, así que para evitar que
que coludir con el horario del siguiente programa. Vamos a hacerlo ya. Esperemos que os haya gustado. Este fue Product Cult, el motor de historia. Y nos esperamos la siguiente semana con otro tema interesante para discutir. Muchas gracias por su atención. Que tengan excelente fin de semana. Aquí se despide Product Cult, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.